Vamos a ver ahora un tema que pertenece a arquitectura, pero así como la arquitectura de un disco, como la electrónica de un disco, como la geometría, pero que bueno, que va a ser útil para sistemas operativos, porque los sistemas operativos necesitan y tienen como cuello de botella al disco, es decir, siempre ha sido un dispositivo de almacenamiento grande y además lento. Entonces es un cuello de botella. Cada vez que hay una petición al disco, normalmente los procesos se terminan bloqueando porque bueno, es mucha la demora. Una idea que surgió en los investigadores ya de la década del 70, quizás antes 60, es por qué en vez de usar un único disco caro y grande, no usar muchos discos pequeños y baratos, ¿sí? Y ponerlos como un conjunto o como un arreglo, de manera de que esos discos puedan guardar información sobre, digamos, un mismo archivo, quizás en varios discos, o guardar información de varios archivos en discos diferentes. Entonces, vamos a ver qué ventajas ofrece esta estructura, o esta matriz, o este arreglo de discos trabajando en conjunto. En vez de tener un solo disco caro y grande, tener muchos discos para que digamos dé ciertas ventajas. Fíjense, la primera que nos llama la atención es la ERE, de la definición de Raid, nos llama la atención de la ERE, que es redundante. Y algo redundante es porque sobra, porque está de más. ¿Eso qué significa? Que bueno, que aquí voy a tener un conjunto de discos que algunos serán redundantes. ¿Y por qué voy a querer tener redundancia de discos? ¿Qué les parece? ¿Por qué voy a querer tener discos de más? ¿Por sí? Por si falla, exactamente. Si uno de los discos se cae, bueno, yo teniendo esos otros discos que son redundantes, que han estado guardando también información, bueno, capaz que en la copia que se está guardando o en el espejo que se está guardando puedo recuperar la información. Así que, bueno, fíjense lo que dice ahí. Un esquema de RAID de disco mejora la velocidad de acceso de lectura y escritura si los discos operan en paralelo. ¿Qué significa eso? Que ahora si tengo 4 discos u 8 discos, la cantidad de discos que tenga, y la información, mi registro, lo he guardado simultáneamente, o sea, consecutivamente en el disco, la primera información en el disco 1, el segundo byte en el disco 2, el tercer byte en el disco 3, y así 4, así que estoy guardando en peine en todos los discos. Por lo tanto, he cuadruplicado la velocidad de acceso para lectura o para escritura, porque estoy usando todos los discos para guardar una sola información rápida, y no tengo que estar perdiendo el tiempo de pasar un bit por bit en forma serial por un solo disco, ¿sí? Eso es primero, pero claro, tengo que tener una buena noción de dónde y cómo guardo la información. Está abierta o en strip se llama, stripping. Y la fiabilidad de los datos y la tolerancia, justamente la tolerancia a la falla, gracias a esa redundancia. Así que los datos, el sistema va a ser estable o va a ser confiable o fiable o tolerante a la falla, porque yo tengo redundancia. Si me falló uno de los discos, puedo sacar del otro lado. Entonces, justamente muchos discos duros ofrecen confiabilidad a través de la redundancia. No es la única forma, ¿no? Pero bueno, es una de las formas más directas, más simples de ofrecer confiabilidad con redundancia. Aumenta los tiempos medios de fallo. Bueno, eso es cierto. Yo tengo un solo disco y ese disco falla cada cuánto. Y bueno, el fabricante me dice que la primera falla me puede aparecer en tiempo promedio en 4000 horas. Es como una lámpara, digamos, las lámparas de luz, digamos, que dan luz, tienen un tiempo medio de vida, ¿sí? Pueden durar más o menos. Pero aquí también los discos también tienen un tiempo medio. Resulta que yo ahora ya no tengo un disco, tengo N discos. Por lo tanto, en realidad es para beneficio o para perjuicio. No, el hecho de tener más de un disco ahora me baja el tiempo medio de falla. Esto es,
¿y vos cada cuánto vas a la gomería? Y no, yo voy una vez al año. ¿Y qué tenés? Un monopatín. Tengo una sola rueda, entonces la probabilidad de pinchar es más baja que si tuviera una bicicleta que tiene 2 o un auto que tiene 4, porque son 4 dispositivos, en este caso de las gomas o los discos, que estén sujetos a fallas. O sea, más dispositivos, más fallas. ¿Está? Así que alguien podría decir, no, es al revés. Sí, tiene razón, es al revés, pero en general trabajan, este arreglo ya está demostrado que trabaja con mejor rendimiento, sobre todo porque como tiene redundancia y si se pincha uno, bueno, puede pasar el otro. Además, si trabajan en una combinación con una RAM, ¿sí? Que no pierde sus datos, es decir, que esa RAM está alimentada con una batería, los buenos discos, los discos de centro de cómputo tienen un sistema de alimentación de batería que alimentan a las placas controladoras y al disco. De manera que cuando ocurre una falla, o por lo menos a la placa controladora, cuando ocurre una falla eléctrica, no se pierde la información de las RAM, de las memorias semiconductoras o buffer que están en las placas controladoras. Entonces, si no se terminó de copiar en el disco, o no se terminó de leer, porque lo más grave sería que no se termine de copiar. Yo he pasado información desde la memoria principal, ya la tiene la memoria esa intermedia, que es de la caché de disco, y hay que copiarla, y bueno, justo hubo un corte. Si yo mantengo la información ahí, bien, de alguna manera, el sistema va a ser más confiable. Ya vamos a volver sobre el tema de la confiabilidad. Hay una parte en las últimas hojas donde habla sobre cómo se puede lograr una buena confiabilidad en los sistemas de almacenamiento. Los sistemas RAID, aquí dice está organizado en 6 niveles diferentes. Fueron inventados varios tipos o números de RAID, ¿sí? Eso significa de que se ha pasado por RAID 0, RAID 1, RAID 2, 3, 4, 5, 6, después combinaciones de 0 con 1, 1 con 0, bueno, y otras combinaciones más, pero como que hay entonces de 0 a 6, 7 tipos de formas de organizar esos discos, ¿sí? Lo que dicen aquí es que los discos están trabajando cooperativamente, y eso es importante. Quiere decir que una aplicación puede contar con todos esos discos en paralelo. Que la distribución de banda en discos, ¿qué significa en banda? Significa que yo, en vez de guardar todo un archivo en un disco, ¿sí?, puedo guardar, como decía hace rato, el primer byte en este disco, el segundo byte en este disco, el tercer en este disco, y así he distribuido, y entre los discos formo una banda, que es eso que aparece, a ver si tengo una banda por aquí, ahí no se aparece con el color, pero bueno, ahí aparecen como bandas, pero esto es para la corrección de errores. No tengo digamos un dibujo que muestre las bandas, pero es como que yo puedo distribuir al nivel de byte por disco, o puedo dividir por bloque. Entonces, un archivo, guardo el primer bloque del archivo en este disco, el segundo bloque del archivo en este disco, el tercer bloque del archivo en este disco. Entonces, si alguien me ha pedido una lectura secuencial de todo el archivo, bien, me pongo a leer todos los discos y levanto un bloque aquí, otro bloque aquí. O sea, he aumentado 4 veces la velocidad de acceso. Eso si quisiera leer todo el disco, todo el archivo. Pero si alguien quiere puntualmente hacer una consulta, como por ejemplo una consulta del saldo en una base de datos de cliente, bien, y yo lo tengo distribuido por byte, eso es un balazo, es rapidísimo, ¿sí? Porque entonces yo puedo acceder al byte donde está la información de esa cuenta y la levanto muy rápidamente. Claro, he tenido tiempo de búsqueda de SIC hasta que estoy sobre el bloque S, pero una vez que estoy, levanto muy rápidamente toda la información de ese saldo con los 4 discos simultáneos. Eso sirve entonces cuando el strip, o sea, la banda, está muy, muy bajada al nivel de byte, o sea, hago bandas por byte, por registro, entonces puedo hacer accesos muy rápidos, pero una forma eficiente sería que sea poca la información que me está pidiendo, o sea que los query, las consultas que se estén haciendo sean de poco tamaño, ¿sí?
En cambio, cuando los queries, o sea, el acceso a disco sea para mayor cantidad de información, me conviene que el strip sea a nivel de bloque, ¿sí? Entonces tengo un bloque en un disco, otro bloque en otro disco y así. Esto es entonces, cuando está hablando de la distribución de las bandas en disco, usa un grupo de disco como una única unidad de almacenamiento. Entonces yo puedo ver el disco C, y yo digo, es la unidad C, y en realidad son 4 discos que están formando la unidad lógica C. Incrementa la tasa de transferencia de múltiples accesos de pequeña envergadura, que es lo que estoy diciendo recién, si es que está a nivel de byte. Y reduce el tiempo de respuesta de los accesos de gran volumen, si tengo entonces bandas a nivel de bloque. ¿Sí? Bueno, los esquemas RAID mejoran el rendimiento y mejoran la fiabilidad del sistema. Mejoran el rendimiento porque puedo acceder más rápidamente a información, porque la tengo distribuida en paralelo con discos cooperativos. Y mejoran la fiabilidad porque tengo redundancia de disco, porque tengo discos que tienen repetida la información o de alguna manera puedo recuperar esa información por errores. Bueno, acá se está mostrando que yo puedo tener espejados los discos. ¿En qué sentido? Que bueno, es posible que yo tenga duplicado en un disco, digamos, la información de otro disco, entonces haya, digamos, una copia exacta. Cuando se está escribiendo en este disco, también se está escribiendo en este otro disco en paralelo, ¿sí? Eso tiene como ventaja que cuando yo quiero leer, puedo levantar al doble la velocidad de lectura. Porque ya que este disco tiene exactamente la misma información, puedo ir levantando también, no el registro 1 de aquí, sino ya puedo levantar el 2 de aquí. El 1 de aquí, el 2 de aquí, el 3 de aquí, el 4 de aquí, el 5. O sea, ya puedo levantar el doble y hacer un paralelismo entre esos dos discos. Así que es muy bueno, digamos, no es tan bueno quizás en la escritura, porque en la escritura tienen que escribir en 2 discos, pero sí es bueno en la lectura. En el caso de un RAID 1 se llama al esquema de discos espejados. En cambio, si tengo un disco, esto está haciendo un resumen. Si tengo un disco, bueno, ahí vamos entonces a este caso. Veamos uno por uno entonces los 6 niveles de RAID. El RAID 0, ¿sí?, dice que ha dividido la información en 4 discos, según esta imagen. Entonces, un archivo lo tengo distribuido o disperso en 4 discos, a nivel de bloque. A nivel de bloque en este disco, otro bloque en este disco y otro bloque así. Los 4 primeros bloques de los discos del archivo están distribuidos en estos 4 discos. Tengo división y puedo tener esta ventaja, que ha aumentado la velocidad de lectura por 4. Pero no tengo esta otra ventaja, no tengo fiabilidad en los datos, no tengo tolerancia a la falla. En el RAID 0 no tengo redundancia, no tengo copias. Todos son datos puros, los datos puros están distribuidos en esos 4 discos. Por lo tanto, si hay una falla, hasta luego, perdí todo. Lo que gané es velocidad, ¿sí?, porque pude cuadruplicar la velocidad de acceso y la velocidad de escritura también. He cuadruplicado todo, la lectura y la escritura. El RAID 1 es ahora pensando en la otra parte de la ventaja. Quiero fiabilidad, ¿sí? ¿Cómo va a lograr la fiabilidad? Y bueno, yo de cada uno de los discos voy a tener una copia. Hay 4 discos con datos, 4 discos con la copia despejada, ¿sí? De manera que si hay un error en uno de estos discos, bien, me voy a la copia y listo. Bien, el RAID 2, una arquitectura de RAID 2, dice que lo que va a hacer es seguir un estilo de control de errores que tiene la memoria principal. La memoria principal almacena 8 bits, o sea, por cada byte, y almacena un 9º byte para el bit de paridad. El bit de paridad hace una cuenta de ceros y de unos, o sea, supongamos de unos. Si la cantidad de unos es par, escribe un 0. Si la cantidad de unos es impar, escribe un 1. Entonces, de los 8 bits que almacena en la memoria, hace ese conteo y graba un 9º bit con esa información de control de bit de paridad, ¿sí? De manera que entonces cuando levanta la información de la memoria, levanta eso y a su vez levanta el bit de paridad.
se lo lleva digamos, al sistema, a la CPU, por ejemplo, y le hace el cálculo, le cuenta qué cantidad de bits tengo, que sean 1. Me dice, la cantidad de bit 1 es par. Ah, entonces tendría que ser un 0. Sí. ¿Y qué te da a vos? No, yo tengo un 1 aquí. Entonces hay algo. O el error está en el bit de paridad, que es poco probable, o el error está en alguno de los 8 bits, ¿sí?, que no se han guardado bien. El control de error por bit de paridad detecta errores, pero no corrige. Porque con un solo bit me dice, che, hay un error. Se ha cambiado un 1 por un 0. ¿Y cuál es? No lo sé. Entonces, bueno, pero por lo menos ya hay cierta seguridad de que le hacen un control por bit de paridad. Igual que en el sistema de memoria, que guardaba por digamos, cada 8 bits guardaba un bit, digamos, generaba un bit de paridad, controlando si era par o impar. Acá también guarda en un disco separado, guarda el control de paridad de los datos, supongamos binarios, de esto. Aquí tengo un bit 1, un 0, un 1, un 0. Bien, ¿cuántos hay? Bueno, la cantidad de unos es par, porque es 2. Ah, bien, entonces tenés que guardar un 0 aquí, y guarda un bit 0 aquí. Y luego toma otro tren de binario y le hace ese conteo y va guardando el bit de paridad en otro disco. Se necesitan más o menos una relación de 3 discos por cada 4 de datos, ¿sí? Es más económico que el anterior, porque el otro, por cada disco tenía que tener una copia. Bien, otra forma, esto, digamos, necesita muchos bits de paridad, ¿sí? Otra forma es hacer un control de bit, pero por bloque. Guarda un bloque ahora, acá en este primer disco, ¿sí?, y le hace la suma control de esos binarios, y si le da impar, guarda 1. Si le da par, guarda 0, pero de un bloque completo. Entonces se ahorra discos para el control de paridad, porque ya ahora la suma lo hace sobre un bloque completo, 512 bytes, 1024 bytes, ¿sí? Entonces deja este interleave que está dejando del bit de control, es digamos, deja pasar muchos trenes de bit para entonces tomar el bloque completo y hacerle el control de paridad. La conclusión es que el RAID 2 no se usa por ser antieconómico. Si existe ya una solución como RAID 3 que hace lo mismo. Ocurre que el bit, digamos, el RAID 4 es una mejora del RAID 3, porque dice, nosotros cuando tengamos que hacer digamos, si llegara a tener, fíjense, el bit, el disco el disco 3, a ver cómo sería el tema el RAID 4, no me dejan ninguna ayuda el dibujo. Ah, aquí es por bit, perdón. Aquí es por bit y aquí es por bloque. Entonces, vamos al machete. Entonces, en el caso del RAID 2, hemos dicho de que los controles de paridad son exactamente igual a la memoria, y cada tren binario de 8, por ejemplo, como en el caso de la memoria, se genera un bit 1, ¿sí? Lo único que hace es detectar errores, nada más. Si alguien... esto ocurre. Si yo quisiera no tan solo detectar errores, sino corregir errores, necesito guardar más bits. Hay algoritmos, hay técnicas, digamos, que han sido desarrolladas por algunos investigadores, normalmente de gente de los laboratorios Bell o de IBM, que han desarrollado técnicas, por ejemplo, el código de Hamming. Hamming es un investigador, fue un investigador de los laboratorios Bell, y que entonces
le aplican una función a estos binarios y entonces guardan el número resultante de esa función, que es una cosa mucho más sofisticada que guardar solamente la suma control si la suma me da par o impar. Esos métodos, que son más sofisticados que el bit de paridad, me permiten no tan solo detectar el error, sino corregirlo, porque te dicen en el octavo bit, en vez de un 0 es un 1. O sea, me hace una detección y corrección del error. Pero para eso necesita guardar 2, 3 o 4 bits en vez de guardar uno solo, ¿sí? En el nivel 3, o sea, el RAID de nivel 3, se llama entonces organización de paridad con entrelazado de bit. Se entrelazan los bits y, a diferencia de los sistemas de memoria que hacen un control de esos 8 bits y luego le ponen un bit de paridad, ellos pueden detectar si un sector ha sido leído correctamente o no. Entonces lo que hacen es englobar a un sector, ¿sí? Dice, la idea es la siguiente: si uno de los sectores está dañado, sabemos exactamente qué sector es y podemos determinar si algún bit del sector es un 1 o un 0, calculando la paridad de los bits correspondiente de los sectores almacenados en los otros discos. Si la paridad de los bits restantes es igual a la paridad almacenada, el bit que falta será un 0 o en caso contrario será un 1. Ofrece entonces el mismo nivel de protección que el nivel 2, pero resulta más barato en cuanto al número de discos adicionales requerido. Solo requiere un disco adicional, por lo que el nivel 2 nunca se usa, ¿sí? Tiene dos ventajas sobre el nivel 1, el nivel 3. Reduce la cantidad de almacenamiento necesaria, pero tiene una desventaja, que es el procesamiento que tiene que hacerse para el cálculo de bit de paridad. Entonces, acá, como era una simulación del sistema de memoria, necesitaba de que cada 8 bits yo guarde un 1. Por lo tanto, voy a necesitar muchos discos. Acá, por sector, le hago el control de que el control de paridad, y me dice qué sector es el defectuoso. Me dice qué sector, pero no me dice dentro del sector cuál es el problema. Así que, una vez que yo detecto cuál es el sector defectuoso, trae desde la copia, que seguramente la debe tener en otro lado, y sobreescribir ese sector, ¿sí? Pero bueno, al igual que, el 1, este tiene como ventaja que usa menos discos, ¿sí? El 3 usa menos discos que el 1, pero tiene como desventaja que hay un procesamiento para determinar cuál es el sector que está defectuoso, que no lo tiene directamente. Aquí por comparación, me doy cuenta cuál es el que está mal y entonces escribo, tomo de la copia. En el 4, el RAID de nivel 4, ¿sí? Lo que hace es un entrelazado, pero de bloques, no de sectores. Con un bit yo estoy detectando un sector, y aquí por bloques. Entonces lo que hace es usar bandas de nivel de bloque, como el RAID 0. Es decir, por cada uno de estos discos guardo un bloque. Antes distribuyo el sector completo y le aplico la función paridad y guardo un bit por sector. Acá, por un bloque, y el bloque completo está como banda. Entonces dice, utiliza una distribución de banda a nivel de bloque, como en el RAID 0, y además mantiene un bloque de paridad en un disco separado, con información de la paridad para los bloques correspondientes de los otros n discos. Este esquema ilustra que uno de los discos falla, puede usarse el bloque de paridad con los bloques correspondientes a los otros discos para restaurar el bloque del disco fallido. Una lectura de un bloque solo accede a un disco, permitiendo que los otros discos procesen otras solicitudes. Bien, entonces, cuando dice la banda a nivel de bloque, es porque el bloque completo está en un disco. Antes el bloque lo tenía distribuido en los discos de datos, ¿sí? Entonces, al tenerlo distribuido, al tenerlo en un único bloque, ahí a él le hago un control a ese bloque y guardo el bit de paridad aquí. Y los otros
3 discos me quedan libres para trabajar con otras operaciones de entrada-salida. En cambio aquí los 4 están trabajando para un solo sector o un solo bloque, y guardo el bit de paridad aquí. O sea, si hubiera un error en el bloque, tengo que corregir los 4. Aquí si hubiera un error, tengo que corregir solo el disco que tiene problemas. Entonces, esto sirve, el RAID 4 sirve para escrituras independientes de pequeños volúmenes de datos, donde el bloque completo cabe en un disco. ¿Ven? Por eso dice, las escrituras independientes de pequeños volúmenes de datos no pueden realizarse en paralelo, porque están todos en un solo disco. Bien, el RAID 5, entonces la diferencia está entre el 3, es que aquí lo distribuyo al bloque en todos los discos, en el 3. En el 4 lo tengo al bloque en uno solo, ¿sí? El RAID 5 tiene ahora distribuidos datos y control de errores en todos los discos. O sea, dice, no voy a usar este disco para control de errores solamente, porque esto va a ser un cuello de botella. Cada vez que haya que controlar, siempre tengo que estar accediendo a este. ¿Lo ven? Por ejemplo, esto tiene como problema es que si yo quiero modificar algún dato de este disco, ¿qué tengo que hacer? Levanto el dato de aquí, levanto el bit de paridad de aquí. Modifico en la CPU, grabo aquí. 2 lecturas, 2 escrituras. 4 operaciones de entrada-salida para hacer una modificación. ¿Lo ven? Mientras que aquí, supongamos, yo quiero modificar esto, leo esto y leo esto. Bueno, o leo esto, leo y modifico esto, y bueno, luego el sistema me hace la copia espejada. Además de que aquí tengo un cálculo que aquí no lo tengo. Bueno, aquí las bandas, en el dibujo se muestra que las bandas de control de errores, son estas bandas grises, están dispersas por todos los discos. Entonces, el primer bloque tiene el control en el último disco, el segundo bloque tiene en el penúltimo, el tercero en el siguiente, y entonces voy distribuyendo los errores a lo largo de todo el paquete de disco. Esto hace que la carga esté distribuida y los discos estén todos trabajando más o menos en promedio. Cuando yo tengo concentrado en el 4, este disco trabaja mucho más que los otros, porque este disco trabaja por todos, ¿sí? Cualquier modificación en alguno de ellos también tiene que trabajar él. Y por último, el RAID de nivel 6 tiene un control de redundancia P más Q, en donde lo que va a hacer es guardar no tan solo el bit de paridad, sino, bueno, aquí el libro dice que guarda un código de Reed-Solomon, que es 2 investigadores, así como Hamming, fue un código de control y corrección de errores, o sea, detección y corrección de errores. Con estos P más Q bits, yo puedo entonces hacer un control de detección y luego corrección de errores, ¿sí? Es más caro el RAID de nivel 6, porque como usa muchos bits para control y corrección, no le quedan los discos desocupados para datos, está perdiendo espacio en datos. Luego hay una combinación de RAID 0 más 1 o 1 más 0. En el caso de 0 más 1, que es esto, ¿qué es el 0? El 0 es haber distribuido la información en los 4 discos. Acá está distribuida la información y yo le hago un espejo. O sea, hago el RAID 0 primero y luego hago el RAID 1. ¿Está? Así que el problema de esto es que si yo tuviera una falla en alguno de los discos, toda la banda está inutilizada. Toda la banda está inutilizada. Por ejemplo, yo tengo una falla en este disco, he inutilizado todos los discos porque entre todos los discos me guardan el registro que está distribuido en 4 discos. Así que bueno, no me queda otra que seguir trabajando con el espejo. En cambio, en un RAID 1 más 0, ¿qué es lo que tengo? Primero tengo el espejo. Y después de tener los espejos, a eso le hago una distribución.
Entonces, ¿cómo es el tema? Entonces, yo aquí tengo discos espejados, ¿sí? La información completa está en un disco, se guarda aquí completa, otro aquí completa. Entonces ahora, cuando yo le haga una apertura de eso, significa que el espejo lo abro, entonces yo tengo que un registro completo se ha guardado aquí, o sea, un bloque completo se guardó aquí. Un bloque completo se guardó aquí. Así que cuando falla uno de los discos, bien, los otros están intactos, porque no está hecho la banda en forma en paralelo para los 4, sino que como se guardó el bloque completo en un disco, bien, ese es el único disco que está fallando, puedo reemplazarlo con con los datos de esto. ¿Se dan cuenta? Me quedan todos los otros discos libres para trabajar. En cambio aquí, 4 discos quedaron inutilizados si hubo una falla. Bueno, la conclusión es que el espejo de cada raya, el 1 más 0, el espejo de cada raya, cuando la raya, digamos, viene en cada disco, o banda espejada, el 0 más 1, proveen de un buen rendimiento y alta confiabilidad. Hoy se usa el 1 más 0 antes que el 0 más 1, por las razones que les decía recién. Y los RAID que intercalan la paridad, ya sea 4, 5 o 6, ¿sí? 4, 5 o 6 que intercalan la paridad, usan menos redundancia. Yo diría que desde el 3. Desde el 3 usa menos redundancia. El 1 usa la máxima redundancia porque redunda todo. El RAID 2 redunda solo, digamos, en el cálculo de corrección de errores, pero como es de tipo memoria, usa muchos discos. Que lleva entonces el control de la tira en los 4 discos, solamente usa 1. La misma cantidad usa otro, pero, o sea, en teoría usa menos porque es 1 por bloque, así que menos cantidad de binario. Pero, digamos, todos tienen un control de redundancia y ese control de paridad lleva a tiempo perdido, ¿no? Pero bueno, usan menos redundancia que usar un espejo. Bueno, después habla de que se puede armar RAID dentro de una SAM, ¿sí? Dentro de un almacenamiento, grandes almacenamientos de datos, de manera que si falla algunos, ella, digamos, que tiene el manejo sobre todos esos discos, puede replicar o salir en ayuda con los otros discos que tengan esos espejos. Y dice, con frecuencia un pequeño número de discos de reserva en caliente se deja sin asignar, de manera que entran en acción si algún disco falla. Fíjense que quizás algunos centros de cómputo usen la metodología de dejar un disco en caliente, que se llama, que está esperando que alguno de los discos falle. Si alguno de los discos falla, entonces entra recién en acción ese disco. Bueno, esta transparencia en realidad ha sido muy, digamos, quiso decir muchas cosas en 2 transparencias con RAID y no tuvo mucha profundidad, pero un poco, digamos, si hubiera que, digamos, profundizar un poco más, hay que ir a un libro de arquitectura. Por ejemplo, Stalin tiene RAID de discos en su libro de arquitectura. Lo que está diciendo esta transparencia es que RAID por sí solo no brinda una garantía de que los datos no hayan sido corrompidos o que no tenga errores. Lo que ellos garantizan, los RAID, es que usted puede acceder rápidamente o usted puede tener copia de sus datos en forma espejada o puede sacar el dato a partir de un cálculo de errores. Pero no me asegura que los datos que estén en disco estén libres de errores. Lo que presenta esta transparencia es que hay un sistema de archivo como el ZFS de Solaris que mantiene una serie de algoritmos o de punteros que le hacen un control a los datos. O sea, esa suma control o checksum, ¿sí?, la tiene distribuida en los discos, y no tan solo para los datos, sino para los metadatos y también para los directorios.
De manera que cuando es como alguien que, digamos, que quiere estar seguro que la información que está leyendo está buena o no. Y alguien dice, no, este disco no ha fallado nunca, y esta es la información. Bueno, pero ¿cómo me aseguro yo que esa información esté buena? Digamos, no haya sido tocada y no me hayan engañado. Porque yo guardé en algún lado, ¿sí?, alguna suma control. ¿Qué es esa suma control? Bueno, por ejemplo, la suma control más sencilla sería cuando uno va a comprar algo a un almacén o a una ferretería. Entonces uno le pide, dame estos 5 artículos, y entonces en la factura me aparece detallado, esto 10, esto 5, esto 10, esto 5. Ah, suma 30. Bueno, ¿para qué vas a guardar el 30 si es redundante? Ah, no, pero es una suma control. ¿Por qué? Y porque si se me pierde alguno de esos números, yo con el 30 puedo recuperarlo. Tengo guardado el 10, el 5, o sea, hacen 15 más 10, 25 más 5, 30. Los 4 números suman 30. Guardar el 30 es redundante, pero es un checksum. ¿Se dan cuenta? Que si se me llegara a perder alguna de estas cosas, bien, yo le puedo recuperar después. Bueno, hay formas, así como esta cuestión de la factura, que es una cosa elemental, también hay forma de llevar un control a través de punteros. Si yo tengo direcciones de puntero y digo, a donde me apunta este puntero, ahí están los datos, bien, de alguna manera yo puedo controlar que ese puntero apunte a los verdaderos datos, o alguien me cambió el puntero. No sé, de alguna manera, con algún juego de números yo puedo controlar que esos datos que me están pasando son correctos o no. ¿Sí? Así que, bueno, así como la suma control es la suma total de la factura, puedo tener otro tipo de suma. Por ejemplo, no sé, decir, hay gente que, digamos, algunos matemáticos que tienen esa costumbre. Para guardar un número de teléfono, ¿sí?, ellos a su vez le guardan el valor, no sé, el cociente con el resto 7. No sé, por decir algo. Entonces guarda un número de teléfono, suma los números del número de teléfono, y después dice, ¿será este el número? A ver, no estoy seguro. Pero como se lo tiene guardado a la suma control por resto, dice, ah, sí, este coincide con el resto de 7, y entonces este es el número. No sé, por decir alguna monstruosidad, digamos, intelectual, hay gente que todavía, digamos, es, digamos, muy estructurada y guarda controles de este tipo. Bueno, ese mismo control se lo puede hacer no tan solo a los datos, haciendo en bit de paridad, ese que nosotros decíamos que es la suma, el checksum más elemental que hay. El checksum más elemental que hay binario es el bit de paridad. Uno puede hacerle a los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son datos de estructuras, de tablas, donde yo guardo información de los archivos, por ejemplo. En el sistema de archivo, los archivos son los datos y los metadatos son las tablas de archivo. Por ejemplo, que guarda información sobre un archivo respecto de fecha y hora de creación, tamaño del archivo, no sé, número de link del archivo, permisos del archivo. Todo ese conjunto del file descriptor o del inodo es un metadato. ¿Está? Así que para nosotros un metadato sería la libreta. ¿Sí? La libreta de calificaciones de ustedes es una información de metadato que concentra lo que teóricamente ustedes saben con una nota en una materia determinada. Así que ustedes saben más o menos de acuerdo a esa nota. Bien, el metadato de ustedes es la libreta. Y la carpeta de física, el libro del sistema operativo es el datos, digamos, en la información. Bueno, así que es como si fuera un índice los metadatos. También entonces se puede, digamos, Solaris es un sistema tan seguro que le hace checksum a los directorios, a los nombres de directorio, a los números de índice, a los números de estas tablas. Así que pasa a ser muy controlado. ¿Sí? Aquí estamos viendo este tema. ¿Sí? Tiene entonces 2 direcciones, a cada una le hace un checksum y luego le hace un checksum al metadato. ¿Sí? Acá tenemos al revés. Tendríamos entonces los datos en crudo, el checksum de los datos, el checksum de los datos 2, direcciones donde están guardados los datos. Fíjense, las direcciones donde están guardados los datos están lejanas a los datos, de manera que si hay algún problema o alguna corrupción, no se mezclan las direcciones donde están guardados esos datos. ¿Ven? Eso sería el metadato del bloque 2.
la información, donde están las direcciones, que esas direcciones a su vez tienen la dirección efectiva, donde están los datos. O sea, tengo una dirección para los datos y tengo una dirección para el checksum. Y los guardo en forma diferente, bueno, tengo muy buen control. Bueno, esto está mostrando entonces un pool o un grupo de discos y este almacenamiento de este sistema de archivo SFS, ¿sí? Me permite acceder desde un servidor a estos distintos almacenamientos o granjas de almacenamientos que hay. Este es un tradicional, cada uno a su volumen de disco, y esto es que tengo un único administrador de todos los discos, ¿sí? Bueno, esto es la implementación, digamos, cómo puede implementarse un almacenamiento estable. Y hay una definición. La definición de almacenamiento estable es que nunca fallan. O sea, cuando alguien dice, me he comprado un almacenamiento estable o tengo un almacenamiento estable de datos, es porque vos tenés la garantía que nunca falla. Sí, nunca falla. ¿Y cómo sabés que nunca falla? Bien, entonces tengo que ponerme a trabajar para ver no tan solo cuáles son los puntos de fallo, sino que tengo redundancia, que tengo confiabilidad. Por ejemplo, si tengo redundancia, ¿eso te garantiza que el sistema es totalmente confiable? No, no me garantiza que sea confiable si tengo redundancia. Pero si yo, digamos, cada vez que modifico un dato, lo hago en pasos estructurados a la modificación de esos datos, yo sé que voy a tener cierta estabilidad en esos datos. Este autor marca, y no sé si la tiene aquí en esta transparencia, no las tiene, pero marca cómo, digamos, de alguna manera se puede asegurar esa estabilidad de los datos cuando se están modificando. Por ejemplo, en la página 432, cuando habla justamente de implementación de un almacenamiento estable, dice, una escritura de disco puede tener uno de 3 posibles resultados. Cuando uno está escribiendo un disco, puede ser que haya terminado de escribir con éxito. Bien, está salvado, no tiene fallas. Segundo, en medio de lo que estaba escribiendo ocurrió un fallo parcial. Mitad está bien, mitad está modificada. 3, hubo un fallo total. Antes de empezar a escribir, hubo un fallo y entonces no pude escribir. Bien. Entonces, el sistema garantiza que esto va a ser un almacenamiento estable si al menos tengo 2 dispositivos donde guardar. Entonces, uno guardo el original y otro guardo la copia, digamos, que es exactamente igual. Cuando yo estoy modificando, modifico la copia. Cuando la copia está modificada, digamos, cuando estoy modificando datos, escribo en el original. Cuando está escrito el original, entonces digo, ahora debo comenzar a escribir la copia. Cosa si en el medio de esa copia, de esa escritura, en el medio se me produce un fallo parcial o total, cuando estoy escribiendo el original, vuelvo para atrás. Y entonces recupero los datos viejos, digamos, por lo menos, del segundo. ¿Se dan cuenta? Así que, para que el sistema sea estable, tengo que tener una copia redundante, es cierto. Pero no tan solo tener la copia redundante, sino, ojo, ¿cómo operás? Tiene que haber pasos estructurados para hacer las escrituras. Y son estas, justamente. Entonces, modifica en una versión. Cuando ya estés seguro que está modificada en esa versión, recién hace la copia sobre tu segundo disco. Pero si no alcanzaste porque en el medio hubo un corte de energía o algo pasó, bien, el primero ya lo tenés malo. Así que salvalo desde el segundo y volvé a hacer la operación o la transacción de nuevo, ¿sí? Digamos, lástima, no está esa transparencia, pero es básicamente eso lo que dice, bueno, que lo saco de la página 432, ¿sí? Bueno, a partir de aquí empieza a hablar de almacenamientos terciarios. Los almacenamientos terciarios, nosotros digamos, simplemente para saber que existen, son cintas, son CD, son DVD, son soportes de mucho más barato que los discos magnéticos, también son más lentos, guardan mucha más información, el costo por bit es mucho más barato, pero no sirven para hacer accesos directos. Digamos, las cintas sirven para hacer acceso secuencial.
por lo tanto no puedo trabajar en línea con ello. Eso significa, no puedo trabajar en pleno proceso con memoria virtual, no puedo apoyarme en una cinta, me va a hacer demorar horas, ¿sí? Bien, esto es lo que les hablaba al comienzo de la clase, que algunos sistemas son robotizados, entonces pueden recuperar cinta o grabar en cintas, tienen bibliotecas de cinta con brazos automáticos que pueden sacar y poner cintas, ¿sí? Ahí habla de que el acceso al azar es mucho más lento, directamente no se lo usa para acceso al azar, ¿sí? Esto habla de que los soportes, porque cuando habla de uno de almacenamiento terciario, está refiriéndose a que es un almacenamiento muy lento para almacenar información que a lo mejor sea usada históricamente años después, o para backup. También uno está hablando de que hace backup en dispositivos removibles. O sea, estos almacenamientos terciarios, la cinta, los disquetes que usaban antes, pendrive, digamos que alguien usa pendrive grande de 16 GB o 32 GB para hacer backup, o CD o DVD, son dispositivos removibles. Y como son dispositivos removibles, alguien diría, bueno, ¿qué sistema de archivos tiene? Ya que es un sistema removible. La mayor parte de los sistemas operativos no le conviene implementar un sistema de archivo en las cintas, en dispositivos que sean de backup. Le conviene guardar tal cual los datos como van llegando, y solamente la aplicación conoce cómo están guardadas. Así que cuando uno va a recuperar una cinta, datos que están en una cinta, bien, usa el mismo programa para que haga el restore. No se puede hacer un backup, digamos así, genérico de algo. Entonces, solo la aplicación sabe cómo se guardó los datos en este dispositivo en crudo. Usamos la palabra dispositivo en crudo porque no está formateado con ningún sistema de archivo. Bueno, esto es más de lo mismo respecto de que estas unidades de cinta van a soportar o van a guardar datos que no me interesa accederlos directamente, sino guardarlos por si ocurre algún problema. Les decía recién, tienen sus propias reglas, cada una de estas aplicaciones sabe cómo guardar y después cómo recuperar. Por lo tanto, quien hizo el backup solo es el que sabe cómo hacer el restore, que es la operación inversa. Hay operaciones, el autor la verdad que se dedica bastante a los dispositivos. Hay operaciones para posicionarse en una cinta, que es locate, a diferencia de un SIC que es en un disco, ¿sí? Por supuesto el locate es mucho más lento que un SIC. En el locate yo quiero localizar un número de bloque. En el SIC yo me quiero posicionar en un cilindro determinado, y entonces bueno, los tiempos son totalmente diferentes. Lo que sí me tiene que quedar claro es que los discos son dispositivos de lectura y escritura. O sea, yo puedo hacer un read-write en un disco. Puedo hacer un read, levanto, modifico, write sobre el mismo sector, sobre el mismo bloque. Una cinta, ese tipo de operación no se puede hacer. Yo tengo que tener una cinta para lectura, y si quiero modificar algo de esa cinta, iba a tener que escribir en otra cinta. No se puede leer una cinta y modificar un registro en la misma cinta. Imposible. Por eso los grandes centros de cómputo, cuando ustedes van a ver esas películas viejas, van a ver una rueda girando, así de computadora, y es el típico, inclusive algún dibujito de computadora, ven como dos unidades de cinta, que son carreteles de cinta, que tienen que se ve tres sectores negros, que están girando, y esa es la unidad de cinta. Eso es un mueble para una unidad de cinta. A la parte tengo que tener otro mueble para otra unidad de cinta. Aquí cargué el carretel con los datos, ¿sí? Entonces pongo la cinta, engancho y pongo a andar esta cinta que está leyendo esta unidad de cinta. Y ahora escribo en esta otra cinta virgen. ¿Por qué? Y no porque yo quise modificar un bit en esa cinta, que estaba mal. Bien, he tenido que escribir en otra cinta. O sea que las cintas son dispositivos o de lectura o de escritura.
Los discos pueden ser entonces dispositivos de lectura y de escritura simultáneamente, ¿sí? Bueno, obviamente que las velocidades son diferentes a partir de que yo consigo una velocidad nominal de lectura en la cinta. Bueno, hay que ver cuánto me garantiza el fabricante. Ya está muy... Mía. Sí. Ah, bien, ok. No hay ya control. Ok. Bueno. Ok. Entonces, este ancho de banda ya es sostenido cuando se entró a una velocidad de régimen de la cinta, y entonces ahí el sistema o el fabricante me garantiza determinada cantidad de bytes por segundo. O sea, ¿cuántos voy a poder leer? Anda en el orden de los varios megabytes. O sea, la cinta puede andar en el orden de los 50, 100 megabytes. ¿Sí? O sea, casi se alcanza, digamos, en algunos discos que son quizás más lentos. Y después un ancho de banda efectivo es el ancho de banda que realmente el fabricante tendría que decirme. O sea, con esto me engaña. Tal como están vendiendo el ancho de banda para acceso a Internet. Y a uno dice, es de 1 mega, 2 mega, 3 mega. Sí, bueno, eso cuando yo, digamos, estoy transmitiendo y no tengo ningún problema. Pero, ¿cuál es el ancho de banda promedio durante el día entre las caídas, las levantadas, las subidas? O sea, esto ya es el efectivo. Esto incluye operaciones de seek, de locate, etcétera. ¿Sí? O sea, acá hay que incluir también todos esos tiempos. ¿Sí? Bien, es un detalle nada más. Y estas son las 3 últimas transparencias en donde está mostrando cómo evolucionó, digamos, los precios, costos por megabyte, ¿sí? Costos por megabyte en los distintos dispositivos. Por ejemplo, en memorias del tipo dinámica. Esto es una memoria RAM. ¿Cuánto valía el mega en 1982? Valía 600, digamos, no sé, aquí algo así de $1.000. Un mega en 1982. Fíjense cómo empezó a caer el precio, ¿sí? Ahí cuando yo compraba una memoria de 16K, costaba esto por mega. Claro, pues yo no me acuerdo. La verdad que además no había memorias de mega en ese momento, sino que había memorias de 16K. Peinecitos de 16K, peinecitos de 64, peinecitos de 256, de 1 mega, de 4 mega, ¿sí? Y eso es lo que costaba por mega. Fíjense cómo empezó a decrecer, ¿sí? En este punto aparentemente parece que regalaban las memorias. 1998, claro, las memorias de no había memorias, seguramente no había memorias más chicas, entonces la memoria de 128 costaba $1,2. ¿Ven? Bien, eso es memoria. Esto es el costo por byte para los discos magnéticos, para los discos rígidos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que en ese momento, 1982, los discos más grandes eran de 10 megas. Salió la PCXT, la PC de IBM, entonces venía, no la XT porque venía sin disco rígido, pero la AT, ¿sí? Traía un disco de 10 megas y costaba, por megabyte, costaba, qué sé yo, sumamos que sea 50. Así que 50 por 10, $500. Eso costaba un disco de 10 megas, $500. ¿Sí? Así que bueno, empezó a decrecer hasta que, bueno, digamos, hoy uno consigue disco IDE paralelata de 320 gigas a 400 pesos. ¿Sí? Disco serial data, ¿alguien tiene precio? De un SATA de 800 gigas, de 600, 500 gigas a 500 pesos, más o menos una relación de 1 a 1. ¿Sí? Claro, aquí cuando ponen 80 gigas, aquí ponen 1 milésimo de peso. Esto siempre hablando en dólares, ¿sí?
Así que, bueno, pero estamos hablando de 80 por 10 a la 9. Este es a la 6, 10 a la 6. Bueno, y esto es el precio, fíjense, el precio de la unidad de cinta por megabyte, ¿sí? Así que, bueno, estamos hablando de $15, los 60 megas, cuando antes valían, qué sé yo, casi $50 los 10 megas. Es más barato la cinta, ¿sí? Ahí estaba hablando en 2004 que con discos de cinta de 320 gigas y aquí discos de 80 gigas. Hoy los discos están cerca del tera, o sea, ya hay discos de tera, ¿sí? Y las cintas están siempre 4 veces más, digamos, de mayor capacidad. Bien, dejamos aquí entonces.